Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Rubio Rangel y en esta ocasión estoy grabando una serie de videos sobre el lenguaje de programación Python para una materia llamada Programación 2. Otro tipo muy importante, al igual que los números que nos permiten contar, es el texto. Nos permite comunicarnos con otras personas de forma escrita. Vamos entonces a trabajar en esa ocasión los textos. Debemos de recordar que debemos de tener el Jupyter Notebook. Vamos a empezar a trabajar un poco con estos textos, pues los textos se conocen como cadenas de caracteres y pueden expresarse de varias formas. Esencialmente se puede escribir un texto entre comillas simples o comillas dobles, por ejemplo. Normalmente cuando aprendemos a crear un programa escribimos pues, la frase llamada hola mundo. Entonces, si escribimos esta frase entre comillas simples y apretamos las teclas adecuadas antes de ejecutar, pues vamos a ver que nos devuelve la misma cadena. Vamos a hacer este ejemplo. Comillas simples. Y adentro escribimos hola mundo. Shift Enter. Y nos arroja, como les estoy comentando, la misma cadena con las comillas. El mismo texto hola mundo podemos escribirlo entre comillas dobles. Hola mundo. Y damos Shift Enter, nos devuelve la misma como la anterior cadena, con comillas sencillas. Uno de los motivos básicos por las que hay dos formas de escribirlas es que podríamos utilizar pues dentro de nuestro texto también lo que son algunas de estas comillas. Entonces podemos escribir ya sea comillas simples o comillas dobles. Por ejemplo, un texto que puede incluir unas comillas. Si lo ejecutamos, bueno, vamos a escribir, podemos poner este texto incluye unas comillas dobles ahí. ¿Qué es lo que pasaría? Vamos a ejecutarlo. Shift Enter. Nos está mostrando exactamente la misma cadena, con comillas sencillas y luego con comillas dobles. Como vemos, pues está aquí el texto que aparece, ¿verdad? Pero también podemos hacer algo distinto. Si queremos utilizar comillas simples dentro del texto, podemos escribirlo entre comillas dobles. Esta palabra entre comillas simples se encuentra escrita entre comillas simples. Y bueno, me falta escribir aquí lo que es las comillas simples, que sería en palabra aquí. Sí, entonces vamos dándole Shift Enter para ver qué es lo que nos pasa. Pues ahora sí se ha interpretado que se debe hacer con comillas dobles y dentro pues aparecen las comillas simples. La palabra se guarda entre comillas simples. También es posible utilizar comillas dentro de las comillas del mismo tipo, siempre que utilicemos un carácter llamado de, bueno, sería la diagonal, de esta manera. Esta, vamos a poner comillas dobles, palabras, cierro y otra vez solo abrir. Son solamente, a ver, esta palabra se encuentra escrita entre comillas dobles. Vamos a escribir palabra entre comillas dobles, efectivamente, a ver qué es lo que pasa. Si te fijas, ya está cambiando la sintaxis, está cambiando el color, entonces
nos va a mostrar algún dato erróneo. Si damos Shift Enter, nos mostró un error que dice que hay un error de sintaxis. Entonces lo que tenemos que hacer es escribir, como les decía, una diagonal invertida para poder mostrar las comillas dobles. Vamos escribiendo nuevo, entre comillas dobles, y escribo palabra con la diagonal invertida. Deben de buscar en su teclado cómo se escribe esta diagonal invertida, es decir, no sé si lo alcancen a ver, esa es la diagonal invertida. Escribimos palabra y nuevamente diagonal invertida y las comillas dobles. Entonces, si ejecutamos, bueno, voy a borrar palabra, Shift Enter, efectivamente va a mostrar palabra con comillas dobles y al inicio y al final serían comillas sencillas. Incluso también podemos hacer esto con comillas simples. Podemos ver el caso de que pongamos comillas simples. Esta palabra se encuentra escrita entre comillas simples y quiero poner la palabra palabra entre comillas simples. Voy a poner la diagonal invertida, una comilla simple y al término de la palabra palabra, diagonal invertida y comillas simples. Bueno, ahí se duplican, voy a borrar unas comillas simples, ahí está. Y damos Shift Enter para revisar que efectivamente se escribe con comillas simples, pero ahora inicias con comillas dobles y la palabra palabra está escrita con comillas simples. Entonces de esta manera yo puedo escribir ya sea con puras comillas simples o con puras comillas dobles y automáticamente se convierte todo a una sintaxis adecuada. Es importante que observen que cuando mostramos por pantalla una cadena de texto, el intérprete pues nos la muestra entre comillas y eso es porque no es la forma correcta de cómo se muestran pues por pantalla los datos. Pues estamos utilizando el intérprete, entonces si utilizamos esta técnica para mostrar una cadena y debajo otra cadena y bajo otra cadena más y lo ejecutamos como lo voy a escribir aquí, una cadena, enter, otra cadena, enter, otra cadena más y como les dije lo ejecutamos. ¿Qué es lo que nos pasa? Como lo ven, pues lo único que aparece por pantalla o la única salida del output pues es la última cadena. Entonces la forma correcta de mostrar cadenas de texto por pantalla es utilizando la palabra clave print y esta función se escribe de tal manera que pongamos print y entre paréntesis la cadena que queremos entregar en pantalla. En este caso podemos poner una cadena y damos Shift Enter, nos está mostrando solamente el texto sin comillas, la cadena sin las comillas ni simples ni dobles, solamente la pura cadena. Pero ¿qué es lo que pasaría entonces como lo hice aquí de una cadena a otra cadena y otra cadena más? Si yo utilizara la palabra reservada print o el comando print, podemos utilizarla para ver cuál sería el resultado. Escribo print, después entre comillas, una cadena. Enter, otra vez print, otra cadena, enter, print, otra cadena más, Shift Enter para ejecutar. Como ven, nos está mostrando todas las cadenas
porque cada línea es una instrucción que debe mostrar esa cadena. Entonces, la primera muestra las palabras una cadena, la segunda muestra las palabras otra cadena y la tercera pues muestra otra cadena más, literalmente. Entonces, aquí estamos viendo cuál es la función o la forma de trabajar el comando print. Además, lo que es el comando print, pues nos permite imprimir otros caracteres especiales, como sería la tabulación o los saltos de líneas. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Si yo escribo print, entre comillas, entre paréntesis, inserto el texto con comillas dobles, un texto, una tabulación. Y lo que yo quiero o lo que yo necesito es implementar o insertar aquí una tabulación. Lo que hago es simplemente la diagonal invertida, como en el ejemplo anterior, y una T. Entonces vamos a ejecutar Shift Enter para ver qué es lo que pasa y efectivamente un texto y luego se ve un espacio que sería la tabulación que estamos implementando, estamos insertando con diagonal T. Otro carácter que podemos implementar usando ese comando, el comando print, o si un carácter podemos decir, es el salto de línea. ¿Sí? Entonces podemos escribir print, abrimos paréntesis, abrimos comillas dobles, un texto, ponemos la barra invertida o la diagonal invertida, N, otro texto en otra línea. Damos Shift Enter a ver qué es lo que pasa. Entonces efectivamente nos da un Enter, podemos decirlo ahí, un salto de línea, otra nueva línea con pues lo que es diagonal invertida, N. Pues estas son unas propiedades del comando print que tienen características especiales y que no podíamos utilizar directamente pues con el intérprete. Claro, pues que en algunas ocasiones pues podemos tener un problema, por ejemplo, imagínate el caso de que querramos, no sé, mostrar por pantalla el nombre de una carpeta. Entonces pues necesitamos escribir, por ejemplo, que está en el disco duro C, dos puntos, luego una barra invertida y aquí pues el nombre del directorio. Luego sería otra barra o diagonal y otro directorio. Por lo que sea, pues no pudiéramos mostrar esto por pantalla. ¿Qué es lo que pasa si lo ejecutamos así? Vamos escribiéndolo. Vamos a imprimir. Y entre comillas, entre comillas, ponemos C, que es nuestro disco duro local, dos puntos, la barra invertida, el nombre del directorio, otra vez la barra invertida, otro directorio como les dije, y damos Shift Enter. Aquí si te fijas pues no aparecería lo que es diagonal N. ¿Por qué? Porque diagonal N es una característica especial de print, la cual me da un salto de línea. Entonces aquí ¿qué podemos hacer? Pues vamos a especificar que esto va a ser un texto tal cual que así se debe mostrar. Vamos a copiarlo, lo vamos a pegar nuevamente, pero entonces vamos a poner lo que es una R antes de nuestro texto y eso significa que automáticamente interpretará lo que es el texto sin tomar en cuenta los caracteres especiales en caso de que los haya, y podemos mostrar una cadena perfectamente como nosotros lo estemos escribiendo. Vamos a intentarlo, Shift Enter. Exactamente funcionó como les comenté. Otra funcionalidad muy interesante que
pues nos está permitiendo print en Python es pues mostrar una cadena en distintas líneas de una manera muy fácil. Lo único que haríamos es escribiendo 3 comillas simples o 3 comillas dobles en lo que es la cadena. Por ejemplo, vamos viendo print 1, 2, 3 de cada lado. Entonces podemos poner una línea, aquí escribir directamente una línea, enter, otra línea, enter, otra línea, e inclusive podemos poner, por ejemplo, una tabulación como lo aprendimos hace unos minutos, una tabulación. Damos Shift Enter a ver qué es lo que pasa. Exactamente, bueno, ahí me equivoqué al escribir la otra línea, puse otra línea, pero efectivamente estamos viendo que funcionó para escribir en varias líneas con el mismo print y escribiendo nosotros un enter utilizando 3 comillas dobles o 3 comillas simples por lado. Algo muy importante que debemos de considerar y tomar mucho en cuenta es que el texto, las cadenas, al igual que los números, pues son datos y también podemos asignarlos a lo que son variables y poder trabajar con esas variables. Por ejemplo, podemos crear una variable que se llame cadena y decir que esto es una cadena. Esto es una cadena. Entonces podemos poner tal vez hasta con 2 líneas, con la barra invertida, diagonal invertida, la n de nueva línea con 2 líneas. Si damos Shift Enter, ¿qué es lo que pasa? No nos muestra nada. ¿Por qué? Porque nos está almacenando el valor que nosotros le asignamos a la variable cadena. ¿En dónde? Pues en esta variable. Entonces, ¿qué es lo que pasa si escribimos la palabra cadena que estamos haciendo referencia a nuestra variable y damos Shift Enter? Pues nos muestra el contenido, este intérprete de esto es una cadena con 2 líneas. Pero aquí no nos está respetando nuestra diagonal n. ¿Por qué? Porque eso es una función del comando print. Entonces, ¿qué tal si ponemos simplemente print y entre paréntesis la palabra cadena, que hace referencia a nuestra variable cadena, y ejecutamos Shift Enter? Ahora sí nos está mostrando nuestra cadena completa, pero en 2 líneas utilizando la diagonal invertida n. Bueno, otra cosa muy interesante es que podemos hacer operaciones utilizando texto, aunque pues tampoco es que se puedan hacer muchos tipos de operación, pero podemos realizar suma, que es la suma de cadenas de caracteres, que se conoce como concatenación, y sería pues sumar 2 cadenas, por ejemplo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, que yo ya tengo mi variable cadena, que es un texto, y le sumo otra vez la misma variable cadena y damos Shift Enter, me va a mostrar como resultado una cadena nueva, un texto nuevo, repitiendo estas variables, porque así lo pasé, así lo mandé a hacer esta operación de concatenación. También podemos mandarlo por medio del print, por ejemplo, print C, entre paréntesis, C más C, Shift Enter. Bueno, ahí tenemos un error, perdón, me equivoqué de variable. Sería print cadena más cadena. Ahora sí, Shift Enter. Y si te fijas, ahora sí nos está mostrando pues las 2 cadenas unidas
respetando lo que es la diagonal n. Pero si te fijas, entre la segunda línea que hice con 2 líneas y luego esto es una cadena, pues no deja un espacio porque efectivamente no hay nada de espacio al término de mi cadena, mi variable cadena, y al inicio de mi variable cadena. ¿Y qué es lo que pasa si tenemos 2 cadenas? ¿Las podemos sumar? Pues vamos intentándolo. Vamos a poner cadena 1 es igual a una cadena. Enter, cadena 2 es igual a otra cadena. Enter, podemos poner print, cadena 1 más cadena 2, damos Shift Enter para ejecutar y efectivamente pues nos está uniendo la primera cadena, que es una cadena, y otra cadena, que es la cadena 2, sin tener algún espacio entre ambas porque nosotros no lo pusimos así. Podemos crear una cadena compuesta por 2 cadenas dentro de la misma variable. Por ejemplo, ponemos C, que no hemos utilizado la variable C, es igual a una cadena. Si te fijas, esto lo dejamos entre comillas, nos vamos pasando estas comillas, espacio, comillas, otro espacio para que aparezca el espacio en nuestra cadena final, la variable C, compuesta de 2 cadenas. Shift Enter, que es lo que nos muestra, veamos, pues no nos muestra nada. ¿Por qué? Porque solamente se guardó la variable C. Para eso lo tenemos que imprimir. Ahora sí, print C, Shift Enter, una cadena compuesta de 2 cadenas. Si te fijas, este espacio que tenemos aquí no es este espacio que tenemos entre las comillas, es el espacio que está en la segunda cadena, después de la comilla que inicia esta segunda cadena. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? A ver, imagínense que si yo tengo mi cadena 1 es una cadena y mi cadena 2 es igual a comillas con espacio, acuérdense, espacio, compuesta de 2 cadenas, y queremos asignar, bueno, this Shift Enter debe ser nada más Enter, que imprimamos print C1 espacio C2. ¿Se podrá? Vamos intentándolo y damos Shift Enter para ejecutar. No se puede. Dice que esta sintaxis no es válida. Entonces, ¿cómo pudiéramos imprimir 2 cadenas, 2 variables tipo cadena dentro del mismo print? Pues la respuesta sería utilizando el símbolo más. Vamos a copiar esto, print, lo voy a pegar, y entre C1 y C2 vamos a poner el símbolo de más, Shift Enter. Efectivamente, con eso ya podemos utilizar dentro de nuestro comando print la unión de 2 cadenas o la concatenación de 2 cadenas utilizando el símbolo más. Bueno, también está la opción de que utilicemos lo que es el símbolo de multiplicación, el símbolo de asterisco. No sé si sea buena idea multiplicar una cadena, pero se puede. Podemos poner, si queremos hacer una línea con los guiones medios, en lugar de poner, no sé, 10 guiones medios, pues simplemente creo una variable que se llame guión, por ejemplo, que va a ser igual, entre comillas, al guión medio, multiplicado por 10. Y entonces vamos imprimiendo print la
variable guión. Y vemos qué es lo que pasa. Efectivamente nos está mostrando 10 guiones medios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí esto nos puede ser de utilidad para algunos casos, sí, ¿por qué no? Bueno, pues por el momento será todo. No vamos a dejar de hablar de los textos en otros videos, pero espero que pues sí les haya sido de utilidad este video. Aprovechen esta información, consérvenla y practíquenla. Gracias por su tiempo. Hasta pronto.